¿Qué tal? Buen día. A continuación veremos una pequeña información de los componentes geográficos para que nos quede más claro el tema. Recordemos que habíamos realizado una lectura del espacio geográfico. Recordemos también que en sexto de primaria aprendiste que el espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía y que este es el resultado de la interacción entre la sociedad y la naturaleza. De estas interacciones, pues surgen lo que vienen siendo los componentes geográficos. Recordemos que son 5 componentes geográficos. Esos componentes geográficos se pueden presentar a nuestro alrededor. En algunas ocasiones, pues se pueden presentar en mayor cantidad o en menor, dependiendo en el lugar en donde te encuentres. Siempre van a ser diferentes, incluso dependiendo la colonia en donde estás, la ciudad o el país, incluso el continente. Nunca van a ser iguales, siempre van a tener algo diferente. Bien, estamos observando aquí una imagen del estado de Puebla. Sabemos que es nuestro zócalo, ¿verdad? Bueno, recordemos que los componentes naturales pueden ser físicos o biológicos. Y que bueno, aquí nos presenta algunos ejemplos. Tenemos en esta imagen flora. La respuesta es sí, pero lo tenemos en menor cantidad. Observamos unos árboles, algunas macetas, algunos pinos. Y bueno, no podemos ver más a la derecha, pero sabemos que también hay algunos matorrales, hay más pasto. Son parte de la flora, sin embargo, como es una ciudad, pues no se ve en grandes cantidades. Si vamos a otro estado, bueno, puede ser que el zócalo de ese lugar pues tenga muchas más plantas. Incluso si vamos a Cholula, podemos ver que una parte igual es como el estado de Puebla, ¿verdad? Tiene edificios, una construcción, pero nos comenzamos a alejar más y podemos ver mucha más vegetación. En cuanto a la fauna, aquí en el estado de Puebla, en cuanto al zócalo, pues sabemos que algunas personas tienen diferentes mascotas, ¿verdad? Que en el parque también hay aves. Si nos encontramos aquí en el zócalo, pues nuestra fauna va a ser mucho más pequeña. Sin embargo, si nos vamos incluso a San Francisco, a Cholula, tal vez Veracruz, Oaxaca, bueno, si nos vamos principalmente a una zona rural, sabemos que vamos a encontrar diferentes animales. Pueden incluso ser animales de granja. Si nos vamos a un bosque, bueno, vamos a encontrar una gran cantidad de animales salvajes, ¿verdad? Y va a ser muy diferente que el del estado de Puebla. En cuanto al relieve que se refiere a las montañas, incluso los volcanes, bueno, en esta imagen no podemos observar ninguno, pero sabemos que está uno muy importante, un volcán muy importante que viene siendo el Popocatépetl. Cerros y montañas, bueno, las podemos encontrar en cualquier lugar. Un ejemplo de esto, bueno, obviamente que se encuentren presentes, ¿verdad? Pero recordemos que incluso algunos cerros pues se tuvieron que destruir para construir algunas ciudades, ¿verdad? Pero bueno, siempre vamos a tener un relieve que podamos observar cerca de nuestra comunidad. Tal vez no lo tengamos muy cerca, pero contamos con ellos, como son los ríos y lagos, que también están presentes dependiendo del lugar. La laguna de Valsequillo, bueno, sería parte de un componente natural. En cuanto al suelo, se refiere a cómo está compuesto, ¿verdad? Ese tipo de minerales que pueden ayudar a crecer alguna planta. Si nosotros tenemos en el estado de Veracruz una cosecha de naranjas, porque ahí se da mucho, bueno, queremos tal vez sembrar un árbol, ¿verdad? Aquí en el estado de Puebla, pues en ocasiones no puede crecer. O si crece, los frutos, la naranja no va a saber igual, ¿verdad? Bien, eso sería parte del componente natural. En el componente social, bueno, como su nombre lo dice, es parte de la sociedad. Podemos ver aquí en nuestra imagen, igualmente el Zócalo de Puebla, incluso se ve la catedral. Es otro ángulo y podemos ver, observen mucha más vegetación. También vemos una gran cantidad de personas, ¿verdad? Que están vendiendo ahí también globos, algunos están paseando. Bueno, todo esto tiene que ver con la sociedad. Nos menciona nuestro primer punto, que es la marginación, la desigualdad económica, ¿verdad? Que puede surgir. La migración. Hay personas que podemos vivir en el estado de Puebla, pero pues no quiere decir que hayamos nacido aquí, sino que vienen de otros estados.
Recordemos que la población se mueve constantemente de un lugar a otro. La distribución también. En esta imagen pues vemos que es mucha más gente, ¿verdad?, que sale a pasear en estos días festivos. Pero bueno, en esta imagen no vemos una gran cantidad de personas, pero sabemos que en la ciudad de Puebla pues vive una gran cantidad, ¿verdad? Cuando hay ciertos eventos o fiestas, pues se llena el Zócalo. También podemos presentar en una sociedad injusticias, discriminación, falta de empleo. Sin embargo, se presentan también prestación de algunos servicios públicos, que quien haya ido a Puebla, bueno, sabe que hay restaurantes, bancos, ¿verdad? Y bueno, sabemos que también por ser una ciudad se encuentran una gran variedad de empleos. Algunos pueden ser mejor pagados que otros, pero recordemos que la calidad de vida de una persona es muy importante y también depende de la sociedad, porque mientras más somos, bueno, nos va a costar mucho más trabajo encontrar un buen trabajo. En cuanto a los componentes políticos, igual les presento aquí una imagen de Puebla que nos sirve pues de referencia, y podemos observar aquí el Palacio Municipal. Recordemos que los componentes políticos tienen que ver con la forma de un gobierno. En cuanto a los estados, por ejemplo, también su división territorial. Yo no puedo decir que estoy viviendo en el estado de Puebla, ¿verdad?, cuando estoy en Veracruz. No, tiene un cierto límite ese territorio, ¿verdad? También existen normas y leyes para mantenerlos seguros, para tratar de no cometer delitos. El gobierno también se encarga de ofrecernos seguridad y también se presenta una vida democrática, que sería pues ir a las urnas a votar, ¿verdad?, por el presidente que nosotros queremos elegir, los gobernadores. También hay partidos políticos que, bueno, ellos se encargan de escoger a su representante y nosotros los elegimos, ¿sí? Y el tipo de gobierno, que bueno, aquí nosotros elegimos a nuestro presidente, pero también en otros países hay reyes, ¿verdad?, que ellos gobiernan pues de acuerdo a su descendencia. Yo como padre, ¿verdad?, yo soy el rey, tengo un hijo, cuando yo muera, mi hijo es el que va a gobernar, ¿verdad? Y así es su tipo de gobierno. Esto es un componente político, así como se presenta, ¿sí? Bien, en cuanto al componente natural, pues tal vez se puede relacionar un poco con lo que viene siendo el componente económico, ya que nos mencionan los primeros dos que vendrían siendo la ganadería y la agricultura. Bueno, pero esto se refiere más que nada a que, pues, en la ganadería yo voy a criar a ciertos animalitos, ¿verdad? Después voy a vender su carne. Bueno, ahí yo ya estoy repartiendo alimento, pero estoy generando economía porque me tienen que pagar, ¿verdad? Yo estoy realizando también un gasto al alimentarlos. Pero bueno, la gente, restaurantes, consume la carne, ¿verdad? Tiene que pagar con dinero, pues porque esa es la manera en que nosotros realizamos ese intercambio. Tenemos también diferentes tipos de comercios, empleo. Aquí en Puebla, si logran recordar, cuando en ocasiones vamos a pasear al Zócalo, bueno, podemos ver pues diferentes personas que vienen de otros países. El turismo genera economía porque vienen a consumir ya sea alguna artesanía, llegan a consumir algún tipo de alimento, se llegan a quedar en hoteles, bueno, eso genera dinero. Y es muy importante pues para nuestro estado. Recordemos que el estado de Puebla es un lugar turístico. Y bueno, también nos presentan servicios bancarios. Quien haya ido a pasear a Zócalo recordará que hay algunos bancos alrededor de lo que viene siendo la catedral. También tenemos una industria en el estado de Puebla. No lo podemos observar aquí, ¿verdad?, como componente económico, pero sabemos que tenemos una industria que viene siendo la Volkswagen, que bueno, esta empresa pues ofrece diferentes empleos, ¿verdad? Y bueno, también la escuela, pues gracias a la economía, en ocasiones pueden tener más servicios, pueden ser más grandes, ¿verdad?, más amplias, para ofrecer pues mejores actividades. Y bueno, el componente político simplemente se refiere a cómo podemos ganar dinero para mejorar nuestro estilo de vida. En el componente cultural, bueno, es mucho más variable.
tenemos varias características que nos menciona aquí. Fiestas, comportamiento social. ¿Qué sería el comportamiento social? Bueno, cómo nos tratamos entre nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, actualmente, bueno, ya nos vestimos con ropa más moderna, pero antes nos vestíamos con una vestimenta en específico, ¿verdad? Y bueno, nos criticábamos. Aquí sí vemos a una persona diferente. Tal vez trae un vestido, trae un pantalón, alguna vestimenta que no es común, pues lo vamos a ver raro, ¿verdad? Pero sin embargo, es por medio de que nos encontramos en una época diferente. El comportamiento social en algunos países, pues, es muy diferente que el estado de Puebla. Aquí a lo mejor pasamos junto a alguna persona, en ocasiones no la podemos saludar y no pasa nada, ¿verdad? Pero hay otros países que es casi obligatorio. Obviamente nadie te va a llevar a la cárcel, ¿verdad? Ni el policía te va a decir que por qué no saludaste a una persona. Pero hay países que pasas junto a una y saludas, pasas junto a otra y la vuelves a saludar, ¿sí? Y pues no se pierde, es parte del comportamiento de una sociedad. Bueno, aquí también en nuestro estado, nuestras viviendas tenemos este punto que nos habla de la cultura. ¿A qué se refiere? Bueno, en esta imagen, incluso en la izquierda y en la derecha, podemos ver estas casas que tienen un cierto tipo de construcción. ¿Sí? Eso se refiere a nuestra cultura. ¿Por qué? Si se fijan, esas casas o edificios, pues no son iguales a las que tenemos tal vez en San Francisco, a un poco más alejadas, tal vez cerca de la Capu, ¿verdad? Porque las casas, bueno, tienen diferente tipo de construcciones. Incluso aquí la catedral, sabemos que ese tipo de construcción viene desde España. Entonces a esto se refiere la vivienda. Que incluso hay algunos países que, bueno, para construir su casa, primero hacen como un tipo de armazón de madera, ¿verdad? Pero aquí no es así. Nosotros lo construimos por ladrillos, bloques, ¿verdad? Es diferente en nuestra cultura. Tenemos también diferentes costumbres al realizar algunas festividades. Por ejemplo, tenemos también las creencias, que se puede también pues juntar o ligar a la religión. Tenemos lo que viene siendo el Día de Muertos. ¿Cuál es nuestra costumbre? Ah, bueno, poner nuestro altar. ¿Sí ven la diferencia? En otros países, como Estados Unidos, bueno, Halloween. En otros lugares, bueno, tiene diferente nombre. Incluso también en cada estado, estas costumbres de celebrar el Día de Muertos es diferente, ¿verdad? Bueno, nosotros también tenemos una religión. Aquí tenemos la catedral, nos está pues demostrando un ejemplo de la religión católica, pero sabemos que hay diferentes tipos de religiones. E incluso sabemos que aquí en la catedral, bueno, tenemos cruces, adentro tenemos algunos santos, algunas figuras, ¿verdad? Y hay religiones que, pues, para ellos no es importante contar con estas figuras, o incluso una cruz. Algunas costumbres, por ejemplo, también, de acuerdo a su religión, no les permiten tomar algo, comer ciertos alimentos. Es diferente, ¿verdad? Pero tenemos una gran variedad y la religión también es parte de nuestra cultura. Tenemos diferentes tradiciones, ¿verdad? En cuanto a la lengua, sabemos que hay lenguas indígenas que pues es parte también de nuestro país y se encuentran distribuidas a lo largo de nuestro territorio. También se presentan bailes. La gastronomía es algo muy importante, ya que un platillo típico del estado de Puebla pues son las semitas, uno mucho muy pues que conocemos, que son los chiles en nogada. Es un tipo de alimento en la gastronomía. Entonces, el chile en nogada es específico o una creación de nuestro estado. Tal vez yo puedo prepararlo en otro estado, pero sabemos que el platillo en sí pues es del estado de Puebla, ¿verdad? Y por ejemplo, hablando de la gastronomía, también tenemos el mole. Sabemos que el mole de Puebla pues es dulce. En otros estados es mucho más picante, ¿verdad? Eso ya sería costumbre de esas personas que están acostumbradas a comer pues con una gran cantidad de picante, ¿verdad? Entonces eso también influye en los platillos. La educación también. Volvemos a lo mismo de el ejemplo de algunos países que son más educados, ¿verdad? Que incluso no tiran basura. Que aquí, bueno, en nuestra imagen, ¿verdad? Vemos que cerca de la catedral pues no se logra ver nada de basura, pero nuestra educación también, ¿verdad? Que a veces no tenemos un bote cerca, pues la tiramos. Eso también habla de nuestra educación. Las artesanías, bueno, son productos que realiza la población, ¿verdad? Y les voy a presentar el ejemplo a continuación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una talavera.
esto sería parte de nuestras artesanías. De hecho, les voy a pedir que en su esquema completen por favor la palabra artesanías, porque estaba observando que no la habían anotado. No sé si se borró, pero bueno, la artesanía es parte de una cultura, sí, de una sociedad. También recordemos que recordando de las viviendas, pueden decorarlas de cierta manera, ¿sí? Las artesanías son algo muy importante porque estos productos los podemos vender a los turistas, generamos también economía, ¿verdad? Bueno, nosotros trabajamos la talavera y hay otros lugares, otros estados donde trabajan el barro, que igualmente hacen figuras, ¿verdad? Pero bueno, nuestra artesanía es la talavera. Y tenemos muchas más, pero este es un ejemplo. Les presentaré otra imagen que viene siendo algunas festividades, hablando también de vestimentas, de tradiciones. Quien los conozca sabrá que estos son los huevos, ¿verdad? Bueno, vemos su vestimenta como es diferente, ¿verdad? Cómo realizan sus bailes. También tenemos otro ejemplo. Aquí estamos viendo incluso dos puntos muy importantes. El primero que nada estamos viendo la religión, ¿verdad? Las creencias que tú tienes como persona. Hay personas que no creen o realizan lo que viene siendo la festividad del Día de Muertos, ¿verdad? Pero bueno, obviamente pues sabemos que todos tenemos una manera diferente de pensar. Y bueno, nuestra religión también pues nos dice si creemos en esto, si no lo creemos, ¿verdad? También pues influye en nuestro comportamiento en cuanto a la sociedad. Sin embargo, bueno, aquí estamos viendo, vuelvo a repetir los dos puntos muy importantes. Uno es la tradición, ¿verdad? Que estamos observando. La religión, ¿verdad? La celebración del Día de Muertos. Pero también, si logran observar, estamos viendo que estos altares, bueno, tal vez no se hayan dado cuenta, pero son dulces. Son dulces típicos y eso también es parte de la gastronomía. Y bueno, este sería un ejemplo de lo que vienen siendo los componentes culturales. Espero que les haya quedado claro y les ayude para entender mejor nuestro tema. Esta es una actividad que se va a encargar para esta semana. Ahorita no es necesario que la copien, solamente se lo estoy poniendo de manera visual para que no tengan problemas, ¿sí? Vamos a realizar esta lectura. Solo se los pongo como ejemplo por si les gusta ver mejor las imágenes a color, ya que la que yo les voy a dar, bueno, ustedes podrán imprimirla ya sea a color, no hay problema, o a blanco y negro. Solo que les voy a pedir que esta hoja sí me la impriman, por favor, ya que para evitar faltas de ortografía o que se pierda alguna puntuación o cambie demasiado la letra y pierdan pues alguna información importante, me gustaría evitar eso, que lo tengan pues con letra clara, ¿sí? Ya sea por medio de una hoja. Bueno, este es el ejemplo de una lectura que trabajaremos más adelante. Y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.